por unanimidad. Una justicia que sea amarilla, azul y roja como nuestra bandera, sin colores políticos y donde todos los venezolanos seamos iguales frente a la ley. En el número 1, Venezuela. 1, 2, 3, 66. En una sesión llevada a cabo en una plaza pública, la Asamblea Nacional de mayoría opositora nombró a 33 nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, ya que aseguran que los actuales son ilegítimos por irregularidades en su nombramiento en 2015. Mientras la Sala Constitucional, quien anuló a priori estos nombramientos, afirma que se cometió el delito de usurpación de funciones y declaró que corresponde a las autoridades competentes civiles y militares ejecutar las acciones de coerción pertinentes a fin de mantener la paz y la seguridad nacional, sin especificar cuáles serían las acciones a tomar y en contra de quién o quiénes. Este es el primer tema de la noche, vamos a profundizar en los hechos. Bueno, pues como usted debe de saber, el día de hoy precisamente se dio la juramentación de 33, ya no sé ni cómo decirle, magistrados, pero no son del Tribunal Supremo de Justicia actual, porque este Tribunal Supremo de Justicia actual es desconocido precisamente por la Asamblea Nacional de mayoría opositora y al mismo tiempo también por la Fiscal General de la República, Luisa Ortega, por irregularidades en su nombramiento. Por otro lado, también lo califica la oposición como un movimiento que llevó a cabo precisamente el oficialismo para darle cabida a un Tribunal Supremo de Justicia mayormente en función o en línea con las decisiones que se tomaran por parte del Ejecutivo. Y bien, ¿qué es lo que pasa? Se nombran a estos 33. Estos 33 entonces ahora, a priori, son desconocidos de alguna forma, ya de antemano, antes de que se les juramentara, por parte del actual Tribunal Supremo de Justicia. Y este Tribunal Supremo de Justicia ahora está buscando que se lleven a cabo acciones en contra de no sabemos quién o quiénes, precisamente por haber juramentado a estos 33 magistrados. Ahora, según cifras del Ministerio Público, quiero traer a la mesa este tema que es muy importante, cambiando un poco el tema. Ya van 99 muertos desde principios de abril. Esto ocurre también en Venezuela, todo lo que le estoy contando. 99 desde que comenzaron las protestas que exigen la salida del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Por su parte, el Foro Penal venezolano reporta que de los 4.072 arrestos practicados desde entonces, 1.007 personas aún están tras las rejas. La organización no gubernamental considera que en Venezuela hay al menos 444 presos políticos, varios de ellos detenidos desde antes del 1 de abril. 99 muertos. Estamos a uno solamente de que se llegue a 100. La mayoría de ellos jóvenes, muchos menores de edad, todos o casi todos, gente común y corriente. Personas de diferentes lugares del país, desesperadas por la situación política y económica que enfrenta en estos momentos el país sudamericano. Venezolanos enfrentados en las calles de un país cada vez más polarizado, si es que se puede más, donde la clase política no encuentra una vía para llegar a la paz, o dicho de otra forma, en donde la clase política en el gobierno hace caso omiso a las peticiones y derechos constitucionales que exigen a aquellos que están en la calle que se les cumplan. La pregunta es, ¿qué va a pasar cuando se anuncie la víctima número 100? ¿Pasará lo mismo que con la 99, la 98, la 97, la 96, la 15, la 5, la 10? ¿Nada? ¿No pasará nada? ¿Será que cambiará algo en Venezuela cuando tristemente digamos 100 muertos? ¿O será un número más para aquellos que tienen en sus manos la solución a estas muertes? Mientras esto lo piensa usted y lo pienso yo, hoy, en este acto que le platicaba en un lugar público, en un barrio de Caracas, se juramenta estos 33 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Le digo, no sé cómo decirle si magistrados o no, porque para unos no son legítimos y los que están tampoco son legítimos para los otros. El caso es que aquí parece que hay un paralelo, ¿no? Un gobierno paralelo, o aquí un Tribunal Supremo paralelo al existente, al considerar que los designados en diciembre de 2015, le digo yo, son ilegítimos.
Es un acto que de antemano, a priori, ya le había dicho, fue desconocido por el Poder Judicial. Además lo calificaron como traición a la patria y usurpación de funciones. Es nuestra Osmari Hernández la que ha seguido esta tensa jornada y nos tiene el reporte, además nos explica un poco el contexto desde Caracas. No desmayemos. Venezuela va a tener un Tribunal Supremo de Justicia y unas instituciones al servicio del pueblo y no al servicio de ningún gobernante de turno, de ningún partido político. Bajo esta premisa, la Asamblea Nacional Venezolana juramentó este viernes en una plaza pública a 13 magistrados principales y 20 suplentes del Tribunal Supremo de Justicia. Se trata de una medida anunciada como un mecanismo de presión en rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente que impulsa el presidente Nicolás Maduro. Quedan juramentados como magistrados y magistradas. Argumentan que fue ilegal el nombramiento de los juristas del actual Tribunal Supremo en diciembre de 2015 por un parlamento entonces de mayoría oficialista, que se realizó de manera expedita ante el triunfo de la oposición en las elecciones parlamentarias realizadas días antes. Un diputado del partido de gobierno votó por él mismo para ser magistrado, no cumplieron los lapsos, es decir, la mayoría fueron funcionarios públicos del gobierno, la mayoría fueron dirigentes del partido de gobierno. No se ofrecieron detalles sobre cómo funcionarán estos magistrados, dónde sesionarán o cuándo acudirán a presentar sus credenciales ante el máximo juzgado. Nosotros no sentimos ningún temor y nos vemos y le vamos a responder al pueblo de Venezuela y a la Constitución de todos los venezolanos. La fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, había solicitado a mediados de junio la destitución de dichos juristas por considerar que fueron designados de forma inconstitucional. Declaró nulo. El Poder Judicial declaró nulo el nombramiento. Argumentan que el Legislativo permanece en desacato y que incurren en delitos de usurpación de funciones y traición a la patria, entre otros. Ante los actos declarados nulos de evidente ánimo subversivo, la Sala declara que corresponde a las autoridades competentes, civiles y militares, ejecutar las acciones de coerción pertinentes a fin de mantener la paz y la seguridad nacional. Los recién nombrados magistrados dicen no temer. No podemos esperar nada distinto de unos magistrados exprés que hoy quienes están usurpando desde su inicio, están usurpando esas funciones, son ellos. Para este sábado, en el marco de la jornada número 113 de protestas antigubernamentales convocadas por la oposición venezolana, hicieron un llamado a movilizarse nuevamente, esta vez en apoyo a los magistrados nombrados por el Parlamento venezolano. A pocos días de las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, el oficialismo sigue en campaña y la oposición hace nuevos llamados a la calle con la esperanza de frenar la reforma constitucional. Para CNN, Osmari Hernández, Caracas. Osmari, como siempre, muchas gracias allá en Caracas. En el ámbito regional, el tema venezolano también ha sido motivo de debate en la jornada, ¿no? Esta mañana en la ciudad argentina de Mendoza se reunieron los países del Mercosur en esto que es la cumbre semestral, un evento que desde el inicio puso el foco en Venezuela. La delegación argentina, que es la anfitriona de la cita, decidió eliminar la bandera de Venezuela de entre los estandartes nacionales que tradicionalmente se sitúan en el podio. No estaba la bandera de Venezuela. Pero además, más adelante, en su último discurso, antes de traspasar la presidencia de Mercosur al gobierno de Brasil, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, abordó la situación de Venezuela, destacando, entre otros temas, el resultado de la consulta popular realizada en rechazo a la Asamblea Constituyente que impulsa Nicolás Maduro. ¿Qué fue lo que dijo Macri? Escuchen. El domingo pasado, los venezolanos le demostraron al mundo, más que nunca, que están comprometidos con la democracia. Desde el Mercosur, reiteramos nuestro llamado a la paz, a la libertad de los presos políticos y a la pronta adopción de un calendario electoral en Venezuela. Al mismo tiempo, los países miembros de Mercosur emitieron un comunicado conjunto pidiendo prudencia tanto al gobierno como a la oposición. Así es como se lee en esta declaración, dice, los países miembros.
exhortan al gobierno y a la oposición a no llevar a cabo ninguna iniciativa que pueda dividir aún más a la sociedad venezolana o agravar conflictos institucionales. Los estados parte del Mercosur y los estados asociados de Chile, Colombia y Guyana, así como México, reiteran su plena disposición a acompañar el proceso de diálogo entre venezolanos de la manera en que sus actores estimen más conveniente. Paralelamente, la Cumbre del Mercosur emitió otra declaración conjunta en la que sus miembros reiteraron su profunda preocupación por el agravamiento de la crisis política, social y humanitaria en Venezuela. Declaración que no fue firmada por las delegaciones de Bolivia, Ecuador y Surinam. Por su parte, y en otro ámbito internacional, la OEA, la Organización de los Estados Americanos, el secretario Luis Almagro, anunció que evalúa denunciar al gobierno venezolano por crímenes de lesa humanidad. Esto fue lo que dijo. Sustentable desde el punto de vista jurídico, las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Y si esas violaciones de derechos humanos constituyen crímenes de lesa humanidad, y si por lo tanto pueden ser juzgados por la Corte Penal Internacional por ser violatorios del Estatuto de Roma. Casos como la tortura son claramente casos de delitos contra la humanidad y por lo tanto serían susceptibles. Vamos a hacer avances institucionales para lograr esos posicionamientos. Almagro insistió en que la cifra de muertos y heridos registrada en Venezuela en el marco de las protestas antigubernamentales podría sustentar la eventual apertura del caso en el Tribunal Penal. El funcionario lamentó que la reacción internacional e incluso de la OEA no hayan sido oportunas para evitar que la crisis venezolana se agravara hasta el punto en el que se encuentra hoy en día. De todos estos acontecimientos en la crisis en Venezuela, voy a conversar con mi invitado al volver de la pausa. Quiero dar la bienvenida a mi primer invitado de esta noche, él es Lester Toledo, dirigente nacional de Voluntad Popular. También eres diputado, ¿no? Sí. De Zulia. Correcto. Claro, entonces estoy bien, diputado local de Zulia, claro. Sí, correcto. Lester, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Llegando de Washington, estuviste allá cuando Marco Rubio, Almagro, y bueno, todo esto lo reportamos aquí precisamente en Conclusiones. Pero te invitaba el día de hoy para hablar de esto, que bueno, ¿a quién le digo magistrado? No, es como una pregunta muy infantil, pero tiene un fondo muy grande. ¿Quiénes son los magistrados de Venezuela hoy? Para los venezolanos, ¿quiénes son? Los que ha nombrado la autoridad competente. Y la autoridad competente, según la Constitución, según nuestras leyes, es la Asamblea Nacional. Una Asamblea Nacional que, usurpando sus funciones, la dictadura, en diciembre del 2015, sabiéndose derrotados de un proceso electoral espectacular, donde ganamos la Asamblea Nacional de forma contundente, nombró unos magistrados express. ¿Qué hizo la Asamblea Nacional legítima, por la que votaron más de 8 millones de venezolanos? Hizo el procedimiento como manda la ley. Este es un procedimiento que quiero recordar que no es una reacción. No, está hecho... Este procedimiento tiene un año, Fernando. De acuerdo a procedimiento. En julio del año pasado se instauró una comisión en la Asamblea Nacional para estudiar las credenciales de los magistrados que estaban, unos magistrados express, que se nombraron sin el criterio de la Constitución, que son militantes de partidos políticos distintos a los de hoy, que sí son probos y bajo la ley. Y bueno, y un año después, este julio, llegó a la conclusión de la Asamblea Nacional que esos magistrados eran ilegítimos, se activó un procedimiento y se nombraron estos. Entonces tú me preguntas, oye, ¿cuál es la primera reacción política? Mira, muy bien, o sea, la Asamblea Nacional hizo lo que tiene que hacer. Oye, dime una cosa, ¿tú crees que haya tenido algo que ver para que se llegara al día de hoy con el nombramiento de estos 33 magistrados, la juramentación, la postura de la fiscal Luisa Ortega? Porque Luisa Ortega es la primera autoridad, vamos a decirlo así, de alto nivel del país, después de la Asamblea, claro, sí, que desconoce y que pide que se inhiban de su propio caso los magistrados por ilegítimos. ¿Esto le dio pie también a la Asamblea? ¿Le dio el empujón que necesitaba? Mira, yo creo que es una suma de muchas cosas. Lo más importante es rescatar nuestro sistema democrático. Tú decías hoy, bueno, ¿cuáles son los magistrados legales? La verdad es que Venezuela hace meses se quedó sin gobierno. Hay una dictadura. Entonces, bueno, frente a un gobierno ilegítimo, se está creando una especie de un gobierno en unidad. Tú decías un gobierno paralelo. No, es que no hay dos gobiernos. Es un gobierno de unidad democrática a construir, ¿no? Donde la fiscal tiene un rol. Y es un mensaje que le damos al país. Y es un mensaje que le damos a todos los funcionarios públicos. ¿Estás de acuerdo que se está como que construyendo un gobierno paralelo? Es decir, está la Asamblea Nacional, empieza a haber un Tribunal Supremo de Justicia, sí, que sería paralelo. Y ahora viene un poder electoral. Viene un poder electoral, sí, va subiendo y se va estructurando, ¿no? En sus instituciones
un gobierno paralelo. Es un gobierno de unidad nacional para rescatar la democracia, como se firmó el día de ayer. Ahora, pero aquí hay un tema muy importante. Perdón que te esté interrumpiendo. No te preocupes. Porque son tantas cosas. Pero aquí hay algo. Una cosa es el legítimo y otra cosa es el efectivo. ¿A qué me refiero? Vamos a suponer que en el escenario planteado, estos 33 juramentados el día de hoy son los legítimos. Pero en la efectividad, el que tiene el efecto en la toma de decisiones es el ilegítimo que ustedes dicen que es, ¿no? El Tribunal Supremo de Justicia actual. Sí. Porque incluso ya ellos están pidiendo que haya una acción en contra, no sabemos de quién, si de los 33 magistrados nombrados por la Asamblea Nacional, o si de la Asamblea Nacional y los 33, o de todos juntos en un paquete. Pero ya se pidió acción a la Fuerza Armada, o sea, ya hay una acción. Entonces, en la efectividad, estos ilegítimos pueden acabar de nueva cuenta con los 33 y con la Asamblea otra vez. Mira, esa acción, Fernando, es como los policías pretendiendo jugar a los ladrones, que pasará lo contrario. Así que los ladrones digan, no, nosotros vamos a jugar a los policías. Sí, la Asamblea Nacional nombró unos magistrados. Y esos magistrados tienen todo el peso de la ley para ejercer sus funciones. Tú me dirás, ¿cómo lo hacemos efectivo? Bueno, con una campaña nacional por la libertad que arrancó hace semanas. ¿Por qué digo que es una campaña? Porque esta campaña tiene 3 frentes de presión. Y el primero lo viste hoy, que es la presión institucional. La Asamblea Nacional haciendo lo que tiene que hacer, estos nombramientos y los que vienen. Un segundo frente de presión, que es el más importante de todos, que es la calle, que no lo suplanta nada. Mañana sábado, toda Venezuela se moviliza al Tribunal Supremo de Justicia a acompañar a sus magistrados. Mañana vamos a ir con ellos, todos los venezolanos, hasta las puertas del Tribunal Supremo de Justicia, con la intención de que se juramenten. Y si hay violencia en ese acto y no lo permiten, ¿la violencia de dónde va a venir? ¿De dónde ha venido estos más de 3 meses y medio? Del gobierno. Y un tercer frente de presión, que tú lo relatabas en tus noticias, que tiene que ver con la presión internacional. Esta mañana lo de Mercosur. Pero esta misma semana, más de 18 jefes de Estado, 18 gobiernos, se han manifestado contra la constituyente. Entonces tú me preguntas, ¿cómo hacemos eso efectivo? Consiguiendo el cambio, consiguiendo la libertad, que se consigue con la presión institucional, con la calle y con el apoyo a la comunidad internacional. Vienen estas 3 presiones. Existen, son reales tal cual, y hay una advertencia o amenaza, como lo quieran llamar, sí, de parte del gobierno de Estados Unidos, del mismo presidente Donald Trump, con respecto a la constituyente y sanciones, ¿no? Pero faltan 9 días. Y hoy, escuchando a Maduro, de nueva cuenta se mantienen firmes con la constituyente y la constituyente va. Cuando faltan 9 días, tenemos 5 días hábiles, Lester. 5 días hábiles nada más para que las cosas pudieran cambiar de escenario. ¿Por qué creen que va a cambiar? Igual como 2 días antes de las elecciones parlamentarias, decían que las iban a ganar como sea, que contra viento y marea las iban a ganar y las perdieron, igual que las bravuconadas que siempre dicen en televisión. ¿Qué va a pasar en Venezuela? Y te puedo adelantar un poco la agenda. Bueno, hoy viernes la Unidad Democrática nombró a los magistrados legítimos a través de la Asamblea Nacional. Mañana sábado hay una gran marcha al Tribunal Supremo de Justicia a la juramentación de estos magistrados. El lunes es 24 de julio, día del natalicio de nuestro libertador. Precisamente el día que nació Simón Bolívar, millones de venezolanos se van a vestir de libertadores y en todas las capitales de todos los estados de Venezuela va a haber manifestaciones masivas. Y luego el martes comienza lo que tanto hemos llamado la hora cero. Son 5 días de la presión histórica más dura y más imponente que se va a vivir en la historia contemporánea de Venezuela. Nota esto, los 5 días que van de martes a sábado. ¿Qué se va a hacer? Lo que hemos hecho ahorita es calentamiento. El pueblo de Venezuela se ha venido calentando, está preparado y ha sido disciplinado. Les pedimos que trancaran, hubo trancazos. Les pedimos marchas, ¿pero qué van a hacer esos salieron 5 días? a marchar. Esos 5 días, este calentamiento de calle que hubo, viene la presión simultánea en todas las calles de Venezuela, más importante que hayamos visto en esta historia contemporánea para detener la constituyente. Así que yo no le quiero meter miedo a nadie, la gente sabe lo que tiene que hacer. Esto es un equipo en el que estamos juntos. Los que trabajan en el tema internacional, los diputados y los jóvenes y la resistencia y el pueblo de Venezuela que está en la calle. La semana que viene todo el mundo lo que tiene es que prepararse. Rezarle mucho a Dios y a la Virgen. Comprar comida para su familia y prepararse, porque esos 5 días vamos a pelear en la semana del natalicio del Libertador, precisamente por liberar a Venezuela, por nuestra democracia, por nuestra libertad. Eso es lo que vas a ver esos 5 días. Esa constituyente fraudulenta no va. Y el gobierno tiene que ver si la quiere detener, está a tiempo de hacerlo por las buenas o se va a encontrar de frente con el pueblo de Venezuela que no la va a permitir. O sea que no, como dicen ustedes, voy a retomar palabras que he escuchado de ti, no se va a comer arepa en esos 5 días en Venezuela. La cosa se puede poner muy intensa. Lester, tengo que despedirte en ese momento, creo que abarcamos bastante. Sí, perfecto. Tengo que hablar con alguien que sorprendió a la comunidad internacional en el pleno de la ONU. No sé por qué tardó tanto, vamos a preguntarle.
pero tiene que ver también con Venezuela, y es otro tipo de presión, ¿no? Y ya en un escenario muy denso para Bienvenidos al lado correcto de la historia. Todos los funcionarios aquí tienen espacio para el arrepentimiento y para estar en el lado correcto de la libertad y de la verdad estos últimos días. Así que eso es otro ejemplo. Voy a estar pendiente de la entrevista. Gracias. Gracias, Lester, muy amable. Gusto saludarte. Voy a marcar una pausa. Despido entonces a Lester y voy a regresar. Ya le decía yo, lo estaba escuchando usted, le decía al diputado que vamos a regresar precisamente con Isaías Medina. Isaías Medina hizo titulares porque precisamente decidió renunciar a su representación diplomática en la Organización de las Naciones Unidas. Bueno, tenía muchos años en el cargo, pero ¿cuál fue el detonante? Vamos a preguntárselo. Regreso con él. Isaías Medina, lento pero seguro. Funcionario de Venezuela en la ONU, renuncia a su cargo y denuncia violación sistemática a los derechos humanos. Ahí está en pantalla, en vivo, desde Nueva York. Y más adelante es... Les pido que para esta segunda media hora me acompañen utilizando la etiqueta numeral CONCLUIM de Isaías Medina. CONCLUIM de Isaías Medina. Recuerden que recibo sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, con esta etiqueta CONCLUIM. La crisis venezolana también se trasladó hasta la sede de la Organización de Naciones Unidas esta semana. En una extraña visita esta mañana, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Samuel Moncada, se encontró en la sede de la ONU con María Luisa Ribeiro Viotti, que es la jefa de gabinete del secretario general Antonio Guterres, que tuvo que cancelar este y otros encuentros debido a motivos personales. Según nuestro equipo en el campo, Moncada se retiró sin dar conferencia de prensa. Tampoco las delegaciones dijeron a nuestro equipo de qué se trató la reunión. La visita de Moncada se produce un día después de que un funcionario de la misión de Venezuela en las Naciones Unidas reveló que renunció a su cargo debido a sus diferencias irreconciliables con el gobierno, al que criticó fuertemente por las que llamó sistemáticas y reiteradas violaciones a los derechos humanos cometidas contra civiles en los últimos 100 días. El embajador de Venezuela en la ONU, Rafael Ramírez, lo tildó de deshonesto y, por el contrario, afirma que el funcionario fue destituido. Vamos a hablar con el protagonista de esta historia. Le doy la bienvenida a Isaías Medina, exministro consejero de Venezuela en la ONU. Él nos acompaña desde nuestros estudios allá en Nueva York. Señor Medina, buenas noches. Gracias por aceptar esta entrevista. Fernando, al contrario, muchas gracias a ti. Soy un gran admirador de tu programa y de CNN, a quien quisiera también darle el agradecimiento por ser un medio de comunicación veraz, transparente y objetivo. Gracias, es usted muy amable, viniendo de un exdiplomático venezolano, pues buen mensaje también para el gobierno venezolano que nos tiene bloqueados la señal, ¿no? Nos ha censurado. Pero quiero preguntarle, señor Medina, ¿cuántos años estuvo usted en esta posición diplomática? Aproximadamente 2 años y 4 o 5 meses. 2 años y 4 o 5 meses, es decir que 14. ¿Le tocaron ya en el puesto los enfrentamientos que se dieron en 2014 en Venezuela? No, entré justamente en el 2015, por ahí como en abril, cuando Venezuela inició su periodo bianual del Consejo de Seguridad como un miembro electo que participa ante ese órgano ejecutivo de las Naciones Unidas. Y le hago esta pregunta porque me gustaría saber si de lo que recuerda usted que vivió Venezuela en 2014, que tiene algunas o grandes similitudes, desgraciadamente, con lo que ocurre hoy, claro que el tiempo es mucho más extenso, si usted estuvo de acuerdo con lo que pasó en ese 2014, a diferencia de lo que pasa ahora. Debo decirte con toda la sinceridad que si en ese entonces hubiera tenido el mismo conocimiento gracias a las redes sociales, obviamente también hubiese participado y me hubiese pronunciado como ahora. Pero yo quisiera hacerte una pregunta a ti también. Fíjate la comunidad internacional. ¿Por qué la comunidad internacional no se había pronunciado hasta ahora? Es obvio que los 100 días de crisis profunda que está viviendo Venezuela ameritan el pronunciamiento de personas que se sienten humanamente comprometidas con la situación que está sucediendo. De acuerdo completamente con usted, la situación lo amerita. Ahora, la situación de los últimos meses está a punto de llegar a 100 muertos en Venezuela. Pero usted está de acuerdo conmigo, señor Medina, que la situación extrema a la que se llegó en los últimos meses tiene un origen
que data de años, ¿no? Y que ha llevado al pueblo y a la oposición a actuar de esta manera. Es decir, acciones ya irregulares se habían cometido previamente. Mi pregunta es, ¿la gravedad de lo que llevó a esto que vive Venezuela nunca causó mella en usted y en su posición? Yo quisiera responder tu pregunta de la siguiente forma. Yo soy de las personas que considera que uno debe de hacer el mayor esfuerzo para cambiar las cosas desde adentro. Ahora bien, respeto las opiniones que piensan diferente. No obstante, dentro de mi composición en las Naciones Unidas, he trabajado muchísimo tratando de siempre hacer brillar a mi país en situaciones que no solamente tratan de salvaguardar la integridad del territorio venezolano, sino del mundo entero, así como lo es la salud de los océanos, en la cual no podemos subsistir sin ello, el planeta entero y también el cambio climático. Y por lo tanto, el tiempo que estuve dentro de las Naciones Unidas, siempre fui comprometido para lograr estos objetivos. Al momento de ver la situación actual, con una crisis contundentemente evidente, pues obviamente lo antes posible tomé la decisión de poder manifestarme para contribuir con la salida de este régimen de Nicolás Maduro, que es inconstitucional e ilegítimo. Y fíjese usted qué interesante, y yo no quiero que de ninguna manera usted tome a mal mis preguntas, pero son preguntas necesarias desde un punto de vista periodístico y de fondo, ¿no? Para entender qué es lo que ocurre de pronto en alguien que era representante de este gobierno, que hoy mismo usted está diciendo que es un gobierno ilegítimo, que es un régimen que viola derechos humanos. Sin embargo, en algún momento tuvo que estar de acuerdo con él mismo porque lo estaba representando en las Naciones Unidas. Es decir, en algún momento el gobierno del mismo presidente Nicolás Maduro, que hoy usted me dice que es ilegítimo y que viola derechos humanos, fue un gobierno que cuadraba con al menos el esfuerzo de representarlo como tal en las Naciones Unidas. ¿Por qué hoy no? Porque hoy es diferente y antes sí valía la pena. Muy importante tu pregunta y quisiera responderle de la siguiente manera. Honestamente, yo siempre he sentido que estoy representando es a mi país, no al gobierno. Y si bien es cierto que la ineficiencia, la negligencia de este país ha llevado a un desastre económico, a una profunda crisis humanitaria, pues nunca realmente es, por lo menos a mi punto de vista y con el respeto de las opiniones que piensen diferente, a la crisis que se encuentra hoy en día con más de decenas de muertos, donde existen más de 400 presos políticos, en donde hay una violación sistemática y continuada y reiterada de los derechos humanos, en donde se han cometido crímenes de lesa humanidad, de tortura, ratificados por el secretario general en su tercer informe, Almagro, de la OEA, en donde ha hecho evidente también los mismos pronunciamientos a los cuales hago referencia, y en donde realmente se encuentra en este momento una situación insostenible, y es por ello que pues me he pronunciado en este momento. Quisiera hacerte un pequeño y breve resumen en contexto de quién es Isaías Medina, porque tal vez se puede confundir. Y yo quisiera empezar por decirte que la educación, tanto el de la casa como académica que me prestaron mis padres, bueno, me ha preparado para representar a mi país ante este foro internacional y cualquier otro, siempre en búsqueda de poder representarlo de una manera oportuna, diligente y profesional. Y he estudiado en diversos países, desde Venezuela, Canadá, Costa Rica, Holanda y Estados Unidos. Hablo castellano, inglés, italiano. Mi padre fue embajador en la FAO en los años 70, hablo francés y sánscrito. Y yo creo que tú puedes evidentemente darte cuenta que yo no tengo un perfil de una formación chavista. Yo soy un venezolano que trabaja por su país. Interesante que me lo diga. En ningún momento fue chavista, señor Isaías Medina, ¿no? En ningún momento lo fue. No soy ni he sido nunca miembro de ningún partido político. Soy independiente y mi único partido político y mi único color es la bandera de Venezuela, y mi país y mi partido político se llama Venezuela. Ahora, en este sentido, la crisis en Venezuela que hoy se vive, pues es una crisis que ya venía arrastrándose, como la falta de medicamentos,
la inseguridad, en fin, puedo hacerle una lista enorme que la escuchamos todos los días por parte de diferentes organismos y de la misma oposición. En su vida privada, ¿hay algún hecho que le haya, pues, causado u obligado a la reflexión? Tal vez algún familiar cercano, alguna situación que se haya presentado. Mira, 3 cosas que me parece importante. Primero, que lo que acabas de mencionar, yo lo llamo la trifecta Maduro. Él logró convertir a Venezuela en número 1 en corrupción, en inflación y en crimen. Eso es lo que ha hecho Nicolás Maduro. Ahora bien, desde tu punto de vista, en cuanto a la reflexión, sí quisiera decirte, existe un gran grupo, por ejemplo, mi grupo colegial del Liceo Los Arcos, realmente hemos logrado conversar estas situaciones y yo pienso que es un valor conjunto. Todos tenemos un grano de arena en este momento y debemos de contribuir de la mejor manera posible, Fernando. Señor Medina, era muy importante entenderlo, hay que dar el contexto y ver qué fue el switch ese que se activa de pronto. ¿Qué va a hacer? Y ya para finalizar, ¿no? ¿Qué va a hacer ahora? Porque si bien me lo ha dicho, que es lo más hermoso que se puede escuchar de un ciudadano de cualquier país, el representar al país independientemente del partido político o de lo que tenga que ver con política, ¿qué es lo que va a hacer ahora? ¿Qué es lo que va a hacer ahora Isaías Medina cuando ya a todas luces la tienen en contra suya con este gobierno? Hay 2 cosas que quería conversar contigo que me parecen muy importantes. Primero, el reconocimiento a los jóvenes que se encuentran en la calle dando el pecho y dando la vida por la Constitución y el Estado de Derecho, que se llama La Resistencia, y son los jóvenes libertadores. Ellos son muy importantes, no solamente reconocerlos, sino integrarlos dentro de este nuevo gobierno de unidad y de transición para que exista una verdadera pluralidad, ya que ellos han sido los grandes protagonistas de este cambio. Segundo, me parece importante y relevante, hablando de la crisis y la profunda crisis humanitaria, que la orden hospitalaria y militar de Malta ha ofrecido, y yo traté de interceder en su debido momento para que ellos importaran, es decir, hicieran la donación, importaran y distribuyeran medicinas en el país. Eso hay que darle seguimiento con la importancia que tiene un corredor humanitario en este momento. Y tercero, una cosa que sí me llamó poderosamente la atención y que me hizo también reaccionar fue la actitud de Rafael Ramírez cuando declaró frente a los medios de que en Venezuela no existía una crisis humanitaria. Esto es vergonzoso. Ahora bien, ¿qué va a hacer Isaías Medina? Bueno, lo estoy haciendo en este momento, tratando de contribuir en hacer un llamado de conciencia a la comunidad internacional para que aplique en defecto de la respuesta que debe dar las Fuerzas Armadas de apoyo al verdadero y legítimo gobierno de la Asamblea Nacional, que entonces la comunidad internacional, a través de la responsabilidad para proteger, actúe con una intervención humanitaria en Venezuela lo antes posible, para que además no se lleve a cabo la fraudulenta e inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente el próximo domingo. Señor Isaías Medina, le voy a hacer una pregunta breve y ojalá tenga respuesta breve también. ¿Puedo decir, o podríamos decir, que Isaías Medina, de exministro consejero de Venezuela en la ONU, ahora activista? Absolutamente. He sido activista ambiental durante 30 años y bueno, ahora me toca el papel de que Venezuela me ponga enfrente. Si es de activista, ese será el que me toca hacer. Siempre estaré buscando el beneficio de la población civil de los venezolanos. Ha sido un gusto tenerlo. Gracias por aceptar la entrevista. Sobre todo gracias por responder a las preguntas que sé que son incómodas, pero es que me enseñaron así el periodismo, señor Medina. No lo sé hacer de otra forma, pero gracias por haber aceptado y por haber estado aquí. Gracias a ti. Entiendo perfectamente la desesperación, no solamente de tus preguntas que vienen de repente de redes sociales, sino también la desesperación que están viviendo los venezolanos por la situación de represión que se encuentra mi país. Muchísimas gracias a ti y a CNN. Es usted muy amable. Gracias, Isaías Medina. Exministro consejero de Venezuela en la ONU, nos dice que hoy, si es necesario activista será. Hago una pausa, arreglando que no darán marcha atrás y que la constituyente va. Por lo que el nivel de petición para suspenderla ya subió a ultimátum y amenaza. Bueno, al menos en el caso del gobierno de Estados Unidos, que en voz del presidente Trump advirtió que si el gobierno impone su asamblea constituyente el 30 de julio,
Estados Unidos tomará fuertes y prontas acciones económicas. Sin embargo, hasta ahora no se sabe cuáles podrían ser esas sanciones y si tendrían el efecto deseado o, por el contrario, podrían ser dañinas para el venezolano de a pie. De esto hablamos esta semana con Martín Rodil y Joseph Umire. Aquí lo veo. El gobierno de Venezuela no es una dictadura clásica, como ha ocurrido en algunos otros países de América Latina en el pasado o de otras naciones del mundo. En Venezuela lo que estamos enfrente es una dictadura criminal, una organización criminal que, entre otras cosas, es una dictadura, pero es una mafia. Entonces, esta mafia que ha estado dedicada a cometer distintas actividades delictivas, entre ellas el narcotráfico, la corrupción, lavado de dinero, la evasión de sanciones a países como Irán y el terrorismo internacional, como las ayudas a Hezbollah y otros grupos terroristas islámicos, ha permitido que el gobierno americano pueda tener suficiente documentación en torno a las distintas actividades cometidas por estos altos personeros del gobierno actual de Venezuela. Entre ellos, el senador Marco Rubio señaló al señor Diosdado Cabello, que lo calificó como el Pablo Escobar venezolano. Sin duda, él es una de las personas que está en la lista corta del gobierno americano para ser sancionadas, pero también hay violadores de derechos humanos como el general Padrino López, el ministro de la Defensa, y muchas otras personas que están en los entornos de estas personas que son testaferros o personas involucradas en el aparato financiero de esta entidad criminal. Estas fueron las noticias más importantes. Si te gustó el video, por favor ayúdame dándole un voto positivo. Tu opinión es muy importante, no te olvides de dejar un comentario de lo que te pareció el informe. Puedes suscribirte al canal y recibir diariamente toda la información. Suscríbete y dale un clic. La pregunta es, ¿qué va a pasar cuando se anuncie la víctima número 100? ¿Pasará lo mismo que con la 99, la 98, la 97, la 96, la 15, la 5, la 10? ¿Nada? ¿No pasará nada? ¿Será que cambiará algo en Venezuela cuando tristemente digamos 100 muertos? ¿O será un número más para aquellos que tienen en sus manos la solución a estas muertes? Mientras esto lo piensa usted y lo pienso yo, hoy, en este acto que le platicaba en un lugar público, en un barrio de Caracas, se juramenta a estos 33 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Le digo, no sé cómo decirles si magistrados o no, porque para unos no son legítimos y los que están tampoco son legítimos para los otros. El caso es que aquí parece que hay un paralelo, ¿no? Un gobierno paralelo, o aquí un Tribunal Supremo paralelo al existente, al considerar que los designados en diciembre de 2015, le digo yo, son ilegítimos. Es un acto que de antemano, a priori, ya le había dicho, fue desconocido por el Poder Judicial. Además lo calificaron como traición a la patria y usurpación de funciones. Es nuestra Osmari Hernández, la de saber, el día de hoy precisamente se dio la juramentación de 33, ya no sé ni cómo decirle, magistrados, pero no son del Tribunal Supremo de Justicia actual, porque este Tribunal Supremo de Justicia actual es desconocido precisamente por la Asamblea Nacional de mayoría opositora y al mismo tiempo también por la Fiscal General de la República, Luisa Ortega, por irregularidades en su nombramiento. Por otro lado, también lo califica la oposición como un movimiento que llevó a cabo precisamente el oficialismo para darle cabida a un Tribunal Supremo de Justicia mayormente en función o en línea con las decisiones que se tomaran por parte del Ejecutivo. Y bien, ¿qué es lo que pasa? Se nombran a estos 33. Estos 33 entonces ahora, a priori, son desconocidos de alguna forma, ya de antemano, antes de que se les juramentara, por parte del actual Tribunal Supremo de Justicia. Y este Tribunal Supremo de Justicia ahora está buscando que se lleven a cabo acciones en contra de no sabemos quién o quiénes, precisamente por haber juramentado a estos 33 magistrados. Ahora, según cifras del Ministerio Público, quiero traer a la mesa este tema que es muy importante, cambiando un poco el tema, ya van 90...
por unanimidad. Una justicia que sea amarilla, azul y roja como nuestra bandera, sin colores políticos y donde todos los venezolanos seamos iguales frente a la ley. En el número 1, Venezuela. 1, 2, 3, 66. En una sesión llevada a cabo en una plaza pública, la Asamblea Nacional de mayoría opositora nombró a 33 nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, ya que aseguran que los actuales son ilegítimos por irregularidades en su nombramiento en 2015. Mientras la Sala Constitucional, quien anuló a priori estos nombramientos, afirma que se cometió el delito de usurpación de funciones y declaró que corresponde a las autoridades competentes civiles y militares ejecutar las acciones de coerción pertinentes a fin de mantener la paz y la seguridad nacional, sin especificar cuáles serían las acciones a tomar y en contra de quién o quiénes. Este es el primer tema de la noche, vamos a profundizar en los hechos. Bueno, pues como usted debe, 9 muertos desde principios de abril. Esto ocurre también en Venezuela, todo lo que le estoy contando. 99 desde que comenzaron las protestas que exigen la salida del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Por su parte, el Foro Penal venezolano reporta que de los 4.072 arrestos practicados desde entonces, 1.007 personas aún están tras las rejas. La organización no gubernamental considera que en Venezuela hay al menos 444 presos políticos, varios de ellos detenidos desde antes del 1 de abril. 99 muertos. Estamos a uno solamente de que se llegue a 100. La mayoría de ellos jóvenes, muchos menores de edad, todos o casi todos, gente común y corriente. Personas de diferentes lugares del país, desesperadas por la situación política y económica que enfrenta en estos momentos el país sudamericano. Venezolanos enfrentados en las calles de un país cada vez más polarizado, si es que se puede más, donde la clase política no encuentra una vía para llegar a la paz, o dicho de otra forma, en donde la clase política en el gobierno hace caso omiso a las peticiones y derechos constitucionales que exigen a aquellos que están en la calle que se les cumplan. Aquí ha seguido esta tensa jornada y nos tiene el reporte, además nos explica un poco el contexto desde Caracas. No desmayemos. Venezuela va a tener un Tribunal Supremo de Justicia y unas instituciones al servicio del pueblo y no al servicio de ningún gobernante de turno, de ningún partido político. Bajo esta premisa, la Asamblea Nacional Venezolana juramentó este viernes en una plaza pública a 13 magistrados principales y 20 suplentes del Tribunal Supremo de Justicia. Se trata de una medida anunciada como un mecanismo de presión en rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente que impulsa el presidente Nicolás Maduro. Quedan juramentados como magistrados y magistradas. Argumentan que fue ilegal el nombramiento de los juristas del actual Tribunal Supremo en diciembre de 2015 por un parlamento entonces de mayoría oficialista, que se realizó de manera expedita ante el triunfo de la oposición en las elecciones parlamentarias realizadas días antes. Un diputado del partido de gobierno votó por él mismo para ser magistrado, no cumplieron los lapsos, es decir, la mayoría fueron funcionarios públicos del gobierno, la mayoría